días. Nosotros somos el equipo número 2. Le vamos a hablar sobre la investigación criminalística. El equipo está conformado por Débora Parra, William Niquilarenas y mi persona, Lorena Labrador. A especie de introducción con respecto a la investigación criminalística, se puede decir que es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas integrados para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo. Este tipo de investigación comprende el manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente y del delito como tal. El estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la acción delictiva. El dominio de la investigación con proceso metodológico que se basa en los principios y teorías de la respectiva ciencia, en los procedimientos jurídicos y la reconstrucción del hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo o lugar para sustentar en forma técnica científica los resultados conducentes al esclarecimiento de un presunto delito y a la identificación de sus autores. El empleo de los principios y teorías de la ciencia y sus correspondientes disciplinas que apoyan a la acción investigativa. La aplicación de los procedimientos jurídicos, la reconstrucción del hecho para visualizar el todo de lo sucedido a través de las circunstancias, como tiempo, que es duración o lapso para la ocurrencia de un acto, modo es la forma de llevarse a cabo el hecho y el lugar es el espacio físico que se utiliza. Con respecto al concepto de criminalística de campo, se dice que se encarga de abordar el sitio del suceso sin improvisación, aplicando diferentes técnicas en función de la observación, protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, traslado y preservación de todos los elementos de interés criminalístico. Utiliza la inspección técnica, levantando planimétrico, el establecimiento de trayectoria balística y el informe de reconstrucción de hechos para coadyuvar a la determinación de cómo, cuándo y dónde ocurrió el hecho punible y quién lo cometió. El experto en esta área está capacitado para practicar la inspección técnica que permite dejar constancia del estado original de cómo se consiguió el sitio del suceso. En paralelo se realiza el levantamiento planimétrico, donde se representa gráficamente el lugar del hecho y se fijan métricamente todos los indicios encontrados en el sitio que sean importantes para la investigación. Cuando el sitio del suceso se encuentran evidencias relacionadas con la actividad balística, armas de fuego, proyectiles, conchas, se debe realizar la trayectoria balística, que es un análisis de impacto, orificio, morfología y mecanismos de las conchas de sangre para establecer la relación de la víctima, victimario y sitio del suceso. Cuando el caso lo requiere, se realiza un informe de reconstrucción de hechos, donde se plasma el análisis y resultados para cotejar los resultados técnicos con el testimonio de las víctimas, testigos y imputados o acusados, a fin de indicar cuál o cuáles versiones presentan concordancia o discordancia a la realidad técnica comprobada. En cuanto a la criminalística de laboratorio, se dice que es aquella que verifica sobre el terreno los trabajos científicos necesarios para descubrir las huellas del delincuente y los indicios ilícitos, la identificar a los reincidentes y a dar a los jueces la prueba inicial que pueda orientar. La función del laboratorio en el trabajo policiaco consiste en el examen de la evidencia. Usualmente el propósito de este examen es para determinar la manera en que fue cometido el crimen.
relacionar al sospechoso con el crimen o ayudar o a establecer la identidad del criminal. Naturalmente, las actividades de laboratorio no están rígidamente confinadas a estos objetivos, sino que pueden incluirse muchas otras tareas dentro de las múltiples deberes relacionados con el trabajo policial. La función del experto de laboratorio consiste en analizar la evidencia física y huellas sometidas al laboratorio del crimen o del investigador. Para que el laboratorio brinde eficaz auxilio, en principio es indispensable que reciba la evidencia sin alteración, lo que debe ser cuidadosamente tratado aplicando las técnicas señaladas para su levantamiento y embalaje según su naturaleza y estado. Los trabajos científicos de la criminalística en el laboratorio se realizan con el método general de las ciencias naturales, conocido como el método inductivo, con sus 3 pasos fundamentales, los cuales son la observación, hipótesis y experimentación. Continuando con la exposición, yo les voy a explicar un poquito sobre los principios de la criminalística. En primer lugar, tenemos el principio de uso. Este principio es la clave para discernir el tipo de agente o instrumento utilizado en el hecho. Este establece que tras un asesinato siempre queda rastros de un medio utilizado para provocar la muerte, ya sean indicios de haber empleado la fuerza mediante un procedimiento mecánico, como por ejemplo el estrangulamiento, traumatismo, armas. Tenemos también los componentes químicos como intoxicación, envenenamiento, agentes físicos como quemaduras, paso de corriente eléctrica o agentes biológicos como bacterias y virus. Tenemos el principio de producción que estipula que ante un crimen el agente del mismo siempre deja un rastro de evidencia, materiales o de su participación en la escena. El rastro más habitual que suele hacer es el resto de ADN o de huellas dactilares. En tercer lugar tenemos el principio de intercambio. En la escena del crimen siempre se produce un intercambio de materiales, bien sean sintéticos, biológicos o genéticos, entre la víctima, el asesino y el contexto. Por ejemplo, en el caso de violación se produce un intercambio de fluidos, arañazos, sangre, restos de tejidos que facilitan la reconstrucción de los hechos e identificación del asesino. Por otro lado, tenemos el principio de correspondencia de características. En el cuerpo de la víctima pueden aparecer marcas que delatan, marcas que emplean en el cuerpo de la víctima. Por ejemplo, una soga deja su marca de estrangulamiento, las muestras de las balas que identificarán el tipo de arma de fuego o la huella que deja en el objeto. Tenemos el principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Una vez que se haya recopilado todas las pruebas y evidencias de acuerdo a estos 4 principios anteriores, se indicará la reconstrucción de las pruebas en mayor o menor grado del hecho, paso a paso y en el orden y en el forma en que se produjeron todos o cada uno de los hechos. Tenemos en el sexto lugar el principio de probabilidad. Tras la reconstrucción de los hechos se procederá al cálculo de la probabilidad del resultado con un grado variable de aproximación a la verdad. La probabilidad de acierto puede ser baja, mediana o alta o nula. No se trata de una ciencia exacta, ya que durante el proceso algunos indicios y pruebas no se perciben o se identifican son poco fiables. Y por último, pero no menos importante, tenemos el principio de la certeza. La investigación
finaliza con la valoración cualitativa y cuantitativa de los indicios encontrados en el lugar de los hechos y su correspondencia con el acto criminal. Por ejemplo, hay nula posibilidad de error en las huellas dactilares o en el análisis genético, por lo que la identificación del agente del hecho es de una certeza indiscutible. Buenos días, continuando con nuestra exposición del grupo número 2, me toca a mí hablarles del tetraedro de la criminalística. Recuerden que cuando hablamos de tetraedro estamos hablando de 4 lados. En este sentido, en criminalística nos referimos al sitio del suceso, a la víctima, al autor y a los medios de convicción. Cuando hablamos del sitio del suceso es un tema muy amplio, ya que para los criminalistas es muy importante el sitio del suceso, porque este es el que les va a establecer, les va a ayudar a esclarecer el crimen en su totalidad, y así como definir las individualidades, los autores posibles que pudieron haber cometido el hecho. Todo esto va a esclarecerse o a determinarse partiendo de un principio, partiendo de ese punto del sitio del suceso. Cuando hablamos del sitio del suceso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del lugar o espacio físico donde se perpetró un hecho punible. Esto puede ser también conocido como escena del crimen o lugar del suceso. Estos sitios del suceso pueden ser de tipo abierto, pueden ser de tipo cerrado o pueden ser de tipo mixto. ¿Por qué se clasifican de esa manera? Porque cuando hablamos de un sitio del suceso abierto, estamos hablando, para poner un ejemplo y ser un poquito más claro y podamos entendernos, estamos hablando de un espacio abierto completamente, o sea, que no se va a limitar por paredes, que no se va a limitar por ventanas ni por puertas de ninguna índole. Es un sitio totalmente abierto. Esto puede ser una playa, esto puede ser un parque, esto puede ser la vía pública. Entonces, estos espacios, estos sitios de suceso que se consigan con estas características van a ser denominados sitios del suceso abiertos. Cuando hablamos y nos referimos a un sitio del suceso cerrado, ya ahí estamos hablando de recintos, de cuartos, de oficinas, de edificios, de lugares que están limitados por perímetros. Llámese perímetros, paredes, que tienen ciertas características, que tienen puertas de acceso, que tienen ventanas. Entonces, estos sitios con este tipo de características, que tienen un techo, se van a denominar sitios del suceso cerrados. Por decir algo, en esta oficina disponemos de un piso, unas paredes, unas puertas hacia allá, un techo. Este lugar lo podríamos denominar, si aquí ocurriese un hecho punible, lo pudiéramos denominar un sitio del suceso cerrado. Si fuera en el patio, allá libremente, denominaríamos al sitio del suceso en un sitio del suceso abierto. Y cuando hablamos del sitio del suceso mixto, ahí nos vamos a referir a un sitio del suceso que reúne características del sitio del suceso abierto y del sitio del suceso cerrado. Nos preguntaremos por qué. Fácil. Pongamos un ejemplo, un caney. Cuando conseguimos un caney, conseguimos que el caney tiene techo, tiene piso, pero no tiene perímetro, no tiene paredes que limiten su acceso.
Entonces, como tiene techo y tiene piso, pero no tiene pared, reúne las características de los anteriores. Vamos a denominar este sitio de suceso mixto. Continuando, en el tetraedro vamos a conseguir la víctima, pero antes de pasar a la víctima voy a hablarles de dos lugares que tienen que ver con el sitio de suceso, antes de pasar al otro tema de la víctima, que son los sitios con relación con el hecho. Nos preguntaremos sitios que tienen que ver con el hecho, que guardan relación con el hecho. Sí, entre ellos nos encontramos dos. En primer término vamos a encontrar el sitio de liberación. Nos preguntaremos qué es el sitio de liberación. Bueno, ese es un lugar, el sitio de liberación es un lugar donde fue dejado el cadáver. En este caso vamos a significar un crimen. El cadáver fue dejado en un lugar. Pongamos como ejemplo un basurero, que frecuentemente suele suceder, que liberen cadáveres allí. Este cadáver fue liberado allí, pero resulta que el hecho punible como tal, el crimen como tal, la acción no se cometió en el lugar donde fue encontrado ese cuerpo, sino que fue dejado sin vida en otro lugar y fue liberado o botado o abandonado en ese sitio. Y los criminalistas tienen la capacidad de diferenciar los sitios de liberación con los sitios del suceso. ¿Por qué? Por muchas cosas, por las evidencias encontradas, por huellas, por elementos de convicción de interés criminalístico que se encontraron o no se encontraron en el lugar. Recuerden que hay muchos factores que van a determinar este sitio de suceso según sean las características de los mismos. También vamos a conseguir, bueno, entonces ya resumiendo, el sitio de liberación es el lugar donde se encontró el cuerpo inerte, pero no fue el lugar donde se perpetró el crimen. O sea, en ese sitio no le quitaron la vida a esa víctima, sino que fue en otro lugar. Queda claro eso. Cuando hablamos del sitio de traslado, estamos hablando de los sitios de relación con el hecho punible, ¿ok? El sitio de traslado es un sitio que va a variar, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo para que podamos entender. Cuando hay una persona plagiada o secuestrada, sus captores tratan con frecuencia de cambiar el lugar. Lo llevan de una habitación, de una casa a otra, lo llevan de un cambuche a otro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de confundir a los investigadores. Entonces, ese sitio lo vamos a denominar sitio de traslado, hasta tanto no se establezca un sitio de liberación, ya sea del cadáver o de la persona plagiada como tal. Pasando ahora al tema, ahora sí vamos a hablar de la víctima. ¿Qué es la víctima? La víctima es la persona que sufre la acción por parte de un autor o victimario. Es la persona afectada directamente por esa acción o por ese hecho delictivo. Te pongo como ejemplo, una persona violada que sufre una violación es la víctima. Su agresor viene a ser el autor del hecho directo. Entonces, víctima es quien sufre el ataque, quien sufre la acción, quien es agredida físicamente. Esa es la víctima. El autor vendría a ser quien comete la acción directamente. Llamémoslo también victimario, el que comete el hecho punible, el que comete la acción, el que quita la vida a otro, el que viola, el que comete el crimen, vamos a denominarlo el autor.
y los medios de comisión en la criminalística tiene que ver con todos los instrumentos y las evidencias físicas conseguidas allí. Evidencias físicas de tipo orgánica, evidencias físicas de tipo tangible que se consiguen en el sitio del suceso, o pueden ser orgánicas, inorgánicas, elementos químicos conseguidos en la escena del crimen como venenos, químicos, etc. Estos se van a denominar medios de comisión, ¿verdad? Entonces, esa era la parte que a mí me tocaba con relación al tetraedro de la criminalística. Así que, bueno, esperamos que hayan entendido nuestra exposición, esperamos que les hayan gustado y que les sirva de provecho más adelante. Muchas gracias.